Hola chicos, bienvenidos a su canal favorito de YouTube, Habilidad Verbal para Todos. En esta ocasión hablaremos de los textos recreativos. Antes de comenzar con el tema, pues te pido que recuerdes que existen diferentes tipos de textos. Tenemos los textos funcionales, por ejemplo, que son aquellos que cumplen una función en específico, que fueron creados para llevar a cabo algo muy establecido. Dentro de este tipo de textos encontramos, por ejemplo, las solicitudes de empleo, encontramos el currículum vitae. Otro tipo de textos son los textos persuasivos, aquellos que son creados para tratar de convencer al lector de hacer algo o de pensar algo. Tenemos en este caso, por ejemplo, a todos los que se relacionan con la publicidad. Los anuncios publicitarios de alguna manera están tratando de convencernos a nosotros de que pues compremos tal o cual producto. Tenemos los textos académicos, por ejemplo los ensayos o los reportes de investigación, y también los textos orales, que son pues aquellos textos que fueron escritos para hablarlos en público, para decirlos en frente de una audiencia. Tenemos en este caso, por ejemplo, a la mesa redonda, el foro, el debate, etc. Y ya los textos recreativos son aquellos que pues su única función, como su nombre lo indica, es divertirnos. Tenemos, por ejemplo, obras de teatro, poemas, novelas, hablando de los géneros mayores o los géneros cultos, y los géneros menores son aquellos que son, digamos, populares. Por ejemplo, las canciones, las adivinanzas, los chistes, todos estos textos que no tienen otra función, excepto la de divertirnos, se les conoce como textos recreativos. Como todo tipo de texto, los textos recreativos tienen algunas funciones comunicativas o las funciones del lenguaje. Recuerda, son 6. Es la función apelativa, metalingüística, referencial, fática. ¿Cuál me falta? Sí. La función referencial es aquella que nos da información verdadera y que se puede comprobar acerca del mundo. En este caso, por ejemplo, son las fechas, los datos científicos. La función poética es la que se refiere a embellecer el lenguaje. Recuerda, no tiene que ser algo bonito o algo agradable para que sea la función poética. Es cuando nosotros utilizamos las metáforas, utilizamos diferentes recursos estilísticos para que nuestro lenguaje sea embellecido. La emotiva se refiere a cuando nosotros vamos a exponer nuestro sentir, cómo nos sentimos, si estamos cansados, estamos tristes, si tenemos hambre. Eso se refiere la función emotiva. La función fática es cuando nosotros vamos a verificar que se esté llevando a cabo la comunicación. Son pequeñas frases para dar a entender que estamos poniendo atención, o el que está hablando para comprobar que sí lo están escuchando. Y tenemos frases, por ejemplo, como ¿sí me estás entendiendo? O ¿quieres que te lo vuelva a explicar? O cuando nos están platicando algo y nosotros estamos diciendo, sí, cierto. La apelativa es cuando nosotros nos vamos a dirigir directamente a alguien. Es cuando les vamos a estar dando pues una orden, le vamos a estar diciendo una instrucción. Esa es la función apelativa. Y la última, la función metalingüística, que es aquella que da conceptos, que explica al lenguaje. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los diccionarios o en los textos científicos, en donde nos van a estar diciendo qué significan tales o cuales conceptos. Y también la función metalingüística me gusta mucho porque nos permite a nosotros explicar el lenguaje. Yo lo que les estoy diciendo acerca del lenguaje, por ejemplo, estoy utilizando la función metalingüística porque estoy utilizando precisamente el lenguaje para explicar. Regresando a los textos recreativos, entonces vamos a tener que cumplen con alguna de estas funciones del lenguaje. Obviamente, algunas van a estar más presentes que otras. Los textos recreativos van a tener en mayor medida la función emotiva, porque pues
como nos están tratando de divertir, pues entonces el autor va a decir sus sentimientos y precisamente lo vamos a encontrar con mayor presencia en los poemas o en las canciones. Y la otra, la función poética, o también llamada la función retórica, que como te digo es cuando el autor o cuando el que está hablando, en este caso el escritor, va a hacer que su vocabulario o que su texto sea más bello, que utilice a diferentes figuras retóricas para que su vocabulario, para que su texto sea mucho más rico. Por favor, quédate con lo que te voy a decir. La función poética dice que va a embellecer el lenguaje, pero eso no significa que solamente vayamos a estar hablando de cosas bonitas. Vamos a encontrar, por ejemplo, poemas que hablen sobre el odio, el rencor, la venganza, pero de una manera poética. Por sus características externas, los textos recreativos se van a dividir en tres: la prosa, el verso y el diálogo, que más o menos corresponderían a las novelas y cuentos en la prosa, el verso, los poemas, y el diálogo, pues las obras de teatro. Tenemos que tener en claro que pues esos textos recreativos han tenido una evolución y ahora, por ejemplo, nosotros a lo mejor no estamos tan acostumbrados a ver una obra de teatro, pero hemos visto todos una película, una serie de televisión, una serie en Netflix, en donde pues se está estableciendo un diálogo entre los interlocutores. Entonces pues se hace un guión, ese también se contaría dentro de los textos recreativos. Y por sus características internas tenemos al género narrativo, que se va a subdividir en fábula, mito, leyenda, cuento, novela. El género poético se divide, pues, obviamente en himnos, sonetos, loas, canciones, églogas. Y el género dramático, pues, ¿qué te digo? Van a ser las obras de teatro, pero ya en nuestra realidad, en nuestro contexto. Vamos también a incluir a las series de televisión y a las películas, las vamos a subdividir en tragedias, comedias o dramas. Ya para casi concluir te digo que, bueno, pues se van a dividir todos estos subgéneros y géneros que te acabo de comentar en dos grandes bloques, que van a ser los textos populares y los textos literarios. Los literarios pues son las obras de teatro como tal, son las novelas, los cuentos y en cuanto al género lírico pues están los poemas. Los populares por su parte son aquellos que podemos gozarlos en cualquier parte. Podrían ser, por ejemplo, dichos, podrían ser adivinanzas, canciones, bueno, no todas, no creo que, bueno, sí, a lo mejor a veces el reggaetón sí podría incluirse. Y pues, quiero que te quedes con eso, que nos sirven para divertirnos, para estar felices, tener un momento de placer en la lectura, o en su caso, cuando nosotros los estamos observando. Eso es todo por mi parte respecto a los textos recreativos. Nos vemos.